familia, todos están interesados para que la familia tenga sanación en las relaciones que hay los miembros y educación de algún trabajo que puedan haber recibido. Ayer tuvimos 4 enseñanzas. Familia de Nazaret, modelo digno de imitar. Tratar de que en la familia haya un ejemplo a seguir, que la vida de Nazaret, de Jesús, María y José. Los valores y su importancia en la formación de la persona. En la familia debe haber valores de respeto, de amor, de fe, de colaboración. La familia también sobre los valores humanos y cristianos. Uno viendo el ejemplo en su familia, sin darse cuenta, siente valores humanos y cristianos. Yo gracias a Dios por mi familia, donde en la sencillez y humildad aprendí valores humanos y cristianos. Atención a la familia y la sociedad. Vínculo irreemplazable de la vivencia de los valores. La familia es la base de la sociedad. Si hay familia bien constituida, habrá una buena sociedad. Pero hay muchas familias desordenadas, son una comunidad desordenada. Colaboremos para que cada quien tenga una familia bien organizada, llena de valores. Y ahorita la quinta enseñanza, la sanación de la familia a través del perdón. La familia no debe haber rencor, resentimiento, venganza, violencia. Perdón siempre para uno y para la familia. Levantemos nuestra mano derecha por la familia que va a predicar. Familia sufre, Figueroa. Ven, Espíritu Santo, da la unción a esta familia para anunciar la clave para que ella pase a la familia, que es el perdón, el brazo de recoge y el sentimiento, que haya siempre amor y entendimiento en el Espíritu Santo, unge esta familia para esta buena enseñanza del perdón con base para la historia de una familia. Espíritu Santo, completa tu restauración, orando a tu Padre en nosotros como únicos inefables, como dice la Biblia, Romanos 8, 26 y 27. Padre, Silvia, Santa María, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos por Jesús, abrazados por María y llenos del Espíritu Santo que viene a transformar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Familia que podemos tener diferentes conceptos, pero no olvidar, como lo decía el Padre Dani ayer, en esas 4 enseñanzas, el principal modelo de la familia, el modelo de la familia de Nazaret. Esa familia pensada por Dios desde la eternidad, donde vemos allí la figura, o digamos, el modelo de la Madre, la Virgen María, José, como padre del niño Jesús, y esta familia de Nazaret, que es el ejemplo que todos tenemos que seguir, porque es el único modelo de familia, como el Padre Dani lo decía el día de ayer,
este modelo se ha desvirtuado mucho, pero quizás sea por lo que nosotros estamos viviendo a nivel de familia, por lo que estamos viviendo a nivel del mundo, en nuestro país, y se nos desvirtúa quizás ese modelo y nos quieren como implementar otros modelos de familia. ¿Cómo crees tú, Gregory, que se ve eso de esa familia, del modelo de la familia de Nazaret? Sí, gloria a Dios. Sí, esposa, como tú bien dices, es bueno tener presente en estos momentos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, que el maligno trata de atacar específicamente a la familia, porque él sabe de la importancia que esta tiene, no solo como base fundamental de la sociedad, sino también, me atrevo a decir, de la iglesia, porque es del seno de las familias de donde surgen las vocaciones sacerdotales, las vocaciones a la vida consagrada, las vocaciones religiosas y las vocaciones al matrimonio. Entonces es muy importante saber que, bueno, entonces el maligno ataca a la familia y trata de sugestionar y promover la aprobación de leyes y de ideologías contrarias a la familia, como la instauración de la Agenda 2030, o de ideologías contrarias al cristianismo que buscan afectar la economía y a fin de cuentas terminan provocando, ¿verdad?, la desintegración de la familia al ocasionar las migraciones forzadas, y eso, bueno, desmembra, desintegra a la familia y causa un gran daño. Entonces es muy importante que nosotros como católicos sepamos que al final de estos últimos tiempos que estamos viviendo, esta época nos ha tocado vivir a nosotros, debemos luchar, defender y orar mucho por las familias y los matrimonios. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién está de acuerdo con esto? A ver, hermanos, porque es importante, hermanos, que nosotros estemos claros. La familia que nos tocó es la familia que nos tocó. No debemos de rechazar a esa familia. Pero como lo decía el padre Dani ayer, debemos evangelizar en nuestros hogares, porque donde nosotros, el hogar es donde nosotros tenemos que evangelizar, porque quizás estamos aquí en la iglesia y qué bonito es compartir con los hermanos en la fe, evangelizar, pero evangelizamos en nuestros hogares, a esos hijos, a esos esposos, a esas esposas. Entonces tenemos que apropiarnos de esa palabra de Dios, vivirla y hacerla vida en nuestras vidas, porque no solamente se complementa, sino que la familia es el único modelo de la familia de Nazaret, el modelo cristiano. Allí también el padre nos hablaba de los valores, que aunque ya es algo trillado, sí, los valores, pero nosotros muchas veces no los practicamos, hermanos, porque ya eso se ha perdido. Entonces, como se ha perdido, bueno, perdimos los valores. Entonces vivimos en un mundo al revés, y ya esto lo advertía, fíjense, el profeta Isaías. En Isaías 5:20 vemos que ya él lo profetizó cuando él decía: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Palabra de Dios. Allí lo dice claramente, hermano. Ahorita vemos, como decía el padre Dani ayer, la pérdida de valores que hay, donde la mentira es algo muy normal. Yo puedo decir una mentira blanca, yo puedo mentirle al sacerdote, o yo puedo mentirle a mi familia. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es una mentirita, y bueno, eso el Señor lo perdona, ¿sí? Dios es un Dios de misericordia, pero no debemos de abusar de la misericordia de Dios. Entonces el padre hablaba de esos valores que muchas veces enseñamos a nuestros hijos a que no mientan, pero nosotros mentimos. O nuestros hijos tienen ese valor de lo que es la verdad, y como pasó en el ejemplo que dio el padre Dani ayer, cuando pasa una situación, el niño dice la verdad: no, dile que no estoy. O sea, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a mentir? Tenemos que siempre prevalecer en lo que es la verdad, el respeto, la honestidad y la honradez.
Esto fue más o menos un resumen de lo que se habló ayer, como también el Padre lo decía, en 4 hermosas enseñanzas que nos hablaba el Padre Dani ayer. También tuvimos un momento de oración, de adoración con el Santísimo, donde el Señor se manifestó fuertemente. Fíjense, hermanos, el día de hoy nosotros nos toca predicar sobre la cura a través del perdón, para ustedes y para su familia, porque quizás los que no vinieron con su familia, esa oración les va a llegar. Para iniciar, vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga con sus dones y carismas y que nosotros podamos poner al servicio de la iglesia estos dones y carismas tan hermosos que el Señor nos regala el día de hoy. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, mis queridos hermanos, y vamos a entrar en ese clima de oración y vamos a invocar esa maravillosa presencia de ese Espíritu Santo. Un canto suave al Espíritu Santo para que también nos dé discernimiento y sabiduría para poder entender qué nos quiere decir el Señor hoy por medio de esta enseñanza, la cura a través del perdón.
Bueno, y con esa unción del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, los voy a invitar a que leamos el Evangelio de Mateo, porque este Evangelio trata toda la idea central de lo que es la enseñanza del perdón. Los que tengan su Biblia, vamos a buscar en Mateo capítulo 6, versos del 14 al 15. Vamos a buscar la palabra de Dios. Dice así: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Y estando así, mis hermanos, que si nos vamos a este mismo pasaje de la Biblia, nos damos cuenta que en Mateo, en el capítulo 12, dice: en el Padre Nuestro, lo decimos diariamente, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los. Entonces, fíjense, mis hermanos, en este pequeño pasaje, en esta palabra, ¿verdad?, que acaban ustedes de escuchar, que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, que es verdad y vida y que se cumple, se resume todo lo que es esta enseñanza, porque estamos hablando de perdón. Y aunque suena fuerte, porque percibimos el amor de Dios que se expresa en este Evangelio, pero también nos interpela a cada uno de nosotros, porque si vemos, ¿verdad?, son palabras duras. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: si no perdonamos, principalmente a nuestras familias, hermanos, porque este retiro trata sobre el perdón, la sanación y la liberación para nuestra familia. Suena duro, hermano, pero si no perdonamos, no seremos perdonados, principalmente en nuestras familias. Aunque la sabiduría y el poder de Dios son mayores que la sabiduría humana, pero esto que nos quede en nuestros corazones, hermanos, que si yo no perdono, hermanos, tengo que pedirle perdón a Gregory por algo que él me hizo, pero si yo no lo perdono, él me tiene que dar su perdón. Bueno, si él es misericordioso, quizás lo hará, pero entramos como en un círculo, o entramos en lo que llamaríamos un cáncer psicológico. ¿Y qué es ese cáncer psicológico? Es algo que va en nuestros corazones, se va engendrando por penas, rencores, odios, resentimientos, rechazos, maledicencias,
mucho odio, mucho rencor a alguien de nuestra familia que nos hizo daño. Y ese cáncer va allí como va creciendo, o sea, ese cáncer se va engendrando y nos va trayendo enfermedades también. Tales sentimientos quedan guardados en nuestros corazones y eso se va acumulando allí en el corazón y el corazón va guardando todo ese odio, todo ese rencor durante muchos años y quizás desde pequeño, porque a veces guardamos una herida de cuando pequeño, que mi papá me pegó o que me dijo una mala palabra o que quizás me dijo que no servía, y eso se va acumulando en nuestros corazones. Y fíjense cómo ese cáncer va allí dañando nuestra vida. Y esto no lo digo yo, mis hermanos, esto lo dice la palabra de Dios, porque esa palabra es tan sabia, hermanos, que Jeremías en 17:10 dice: Dios explora el fondo de tu corazón. Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Nosotros podemos de repente engañar a nuestros hermanos, al hermano que tenemos al lado, pero mientras guardemos ese odio, ese rencor, eso nos va a nosotros enfermando. Y la cura solamente la tiene ¿quién? La tiene Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos y con el precio de su sangre. Entonces, Dios, por amor a nosotros, porque Él nos ama, hermanos. Dios te ama a ti como tú eres. Dios no dice, no, yo amo a Concepción, pero la amo cuando ella no peca. No, el Señor la ama tal cual ella es, porque el Señor nos ama así, con nuestras limitaciones, con nuestros pecados. Él nos ama, hermano. Lo que Dios aborrece es el pecado. Y por amor a Dios, muchas veces Él nos revela y nos enseña lo que debemos hacer en esa situación de pecado, porque quizás nosotros aprendemos a vivir con ese pecado. Ay, es que no la puedo ni ver, la odio, donde la vea, la odio, y es mi familia, quizás mi familia de sangre o quizás un hermano de comunidad, pero tenemos eso en el corazón que nos va carcomiendo y nos va quizás enfermando. Entonces, Dios desea que cada uno de nosotros se arrepienta de haber vivido con esos sentimientos, se arrepienta de haber vivido con ese odio, con ese rencor, con esos sentimientos de venganza, porque queremos vengarnos. El que la hace, la paga, porque esos son quizás los términos o las interpretaciones que nosotros usamos. Ese me la va a pagar, tú vas a ver, me la va a pagar, en la bajadita lo voy a agarrar. Nosotros, hermanos, nos vamos llenando nuestro corazón de esos sentimientos que no vienen de Dios y que muchas veces afectan a nuestra familia. Entonces, ¿qué nos pide el Señor, verdad? Que nosotros nos arrepintamos de todo corazón. Pero, ¿cómo se logra esto? Porque a veces decimos, ay, bueno, sí es fácil decir que yo voy a perdonar a ese hermano, pero cuando llego a la casa, se unen todos esos sentimientos, todas esas emociones que nosotros sentimos. Entonces, por la sangre de Jesús, tenemos que proclamar que Él tenga misericordia de nosotros y que esas tinieblas que hay en nuestro corazón sean lavadas con su sangre preciosa. Pero lo más importante, mis hermanos, es que estemos arrepentidos, confesar nuestros pecados, porque quizás yo traigo en mi corazón, quizás tengo años sin confesarme, pero vivo mi vida así como si nada, porque bueno, eso va en mi corazón, pero sé que me estoy haciendo daño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar esos pecados para que Dios inmediatamente con su sangre, como lo dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y han quedado blancas como la sangre del Cordero. Fíjense, mi hermano, el Señor viene a lavarnos con su sangre preciosa, pero solo si nosotros estamos dispuestos
a renunciar a ese pecado. Porque quizás estamos aquí y como decía el padre ayer, sí, bueno, yo voy a cambiar de corazón, yo voy a hacer las cosas diferentes. Pero llega mañana y seguimos en ese mismo ritmo de vida, no le damos importancia, quizás tenemos que perdonar a un miembro de nuestra familia que está sufriendo y que esa familia no acepta el perdón. Puede ser a un hijo, puede ser a una madre, un padre, y estamos sufriendo, hermanos. Entonces eso nos hace daño a nosotros y también a ese miembro de nuestra familia. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que con su sangre Él va a lavar todo ese odio y todo ese rencor o cualquier otro pecado que tengamos, hermano, porque quizás yo digo, bueno, yo no le guardo odio a nadie, yo no guardo rencor, yo no mato, yo no robo, yo soy una persona, soy un ángel de Dios, lo que me falta son las alitas para salir volando, yo no le hago daño a nadie, yo soy buen ángel, de verdad, ya estoy casi que llegando al cielo, ¿no, mis hermanos? Porque el justo peca hasta 70 veces 7, ¿verdad que sí? Entonces, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y me pongo yo de primera, porque es que yo digo, hermano, nosotros diariamente pecamos de pensamiento, de palabra, de obra. Cuando hablamos mal de un hermano, digo yo congrego y cuchicheo de, ay, aquella hermana, mira cómo vino hoy, vino casi desnuda, se le ve todo. Pero ¿por qué tú no te le acercas a esa hermana? O sea, casi que desnudamos a la persona con nuestras acciones, entonces decimos que bueno, no tenemos pecado. La murmuración también es un pecado. Entonces, el Señor con su sangre eliminará definitivamente como ese tumor maligno al ser extirpado por un médico. Porque cuando el Señor se lleva todo eso, Él quiere que nosotros quedemos limpios, que nosotros queremos que nuestros corazones queden totalmente limpios de todo pecado y de todo resentimiento que tengamos hacia cualquier persona que nos haya hecho daño, porque todos tenemos que perdonar algo o a alguien tenemos que perdonar, bien sea algún miembro de nuestra familia o alguna persona a la cual le hicimos mucho daño o que también nos hicieron daño a nosotros. Pero bueno, yo le voy a dar el pase a Gregory para que él, bueno, más o menos explique cómo crees tú que se puede lograr todo esto de perdonar, de arrepentirnos de corazón, porque eso no tiene una fórmula, ¿no? Porque a lo mejor yo digo todo esto, pero como decía el padre de ayer, pero ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come el perdonar? ¿Con qué se come el arrepentimiento de corazón? Porque eso tiene una fórmula, mis hermanos. Y bueno, mi esposo les va a explicar un poco cómo nosotros debemos de realizar esto, pues para que se haga vida en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, y así es. Perdonar es muy difícil. Perdonar es recordar sin dolor. Es poder hablar yo, contar y también evocar ese recuerdo de esa situación, de esa discusión, de ese episodio que me fue en su momento desagradable y recordarlo sin tener esos sentimientos que tuve la primera vez o los días sucesivos de rabia, rencor, resentimiento, tristeza, frustración. Y para ello debemos acudir siempre a nuestro Señor, que en San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, nos dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que vive en mí y yo en él dará frutos abundantes, porque sin mí nada pueden hacer. Entonces es muy importante que nosotros recordemos que nuestro Señor Jesús es el árbol y nosotros las ramas. Una rama desprendida del árbol se seca. Entonces es muy importante que en lo que respecta al perdón, nosotros acudamos al Señor para que Él nos dé su gracia y nos ayude. Porque es muy difícil, porque tiene que ver con nuestro ego, nuestro yo, nuestra soberbia, nuestra forma de ver las cosas. Entonces muchas veces, como decía mi esposa Mireya, recordamos, sí, yo lo perdoné, y es muy difícil a veces ir yo a pedir perdón cuando yo creo que la culpa la tuvo la otra persona. Entonces,
pero hay que hacerlo porque a veces nuestros actos, nuestras acciones, conscientes o inconscientes, pudieran estar dejando heridas en el corazón del prójimo, y nosotros también debemos asumir la responsabilidad por nuestros actos y por sus consecuencias en la vida de otras personas. A veces nosotros dejamos secuelas en el corazón de otras personas cuando no hacemos lo que ellos esperaban que nosotros hiciéramos, cuando no actuamos como ellos esperaban que nosotros actuáramos. Entonces es importante hacer un acto de humildad, pedirle también esa gracia al Señor, ¿verdad? A través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, recordar lo que Santa Jacinta, una de las pastorcitas de Fátima, le dijo a Santa Lucía en su lecho de muerte. Ella le dijo: el Señor quiere conceder a los hombres todas las gracias a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, que se lo pidan a ella. Entonces esas cosas que más nos cuestan, como agachar la cabeza y reconocer que nos hemos equivocado y pedir perdón, vamos a pedírselo al Señor a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y no nos vaya a pasar como nos pasa a mucha gente que dice: hermano, yo ya eso lo confesé, bueno, que Dios lo bendiga por lo que me hizo, pero en el fondo siguen teniendo esa amargura y ese resentimiento, y lo van albergando con los años, y a veces eso le genera una enfermedad asintomática como el cáncer, enfermedades por tristeza, rabias, depresiones, y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nosotros, bien lo dice en un pasaje de la Escritura, cuando nos dice que cuando vayamos al templo a entregar nuestras ofrendas al Señor, si recordamos que tenemos algo pendiente con algún hermano, dejemos la ofrenda allí y nos vayamos rápidamente a reconciliarlo con ese hermano. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Muchas veces la gente dice: no, yo tengo tantos años ya en el grupo de oración, en el ministerio, en la comunidad. A veces uno dice: yo tengo 40 años en la comunidad, 30 años en la comunidad, y le quieren restregar a uno a veces el tiempo que tienen aquí. Resulta que nosotros estamos en un negocio, ¿no?, entre comillas, que se basa en el amor. A nosotros el Señor no nos va a preguntar cuando nos busque en nuestra antigüedad, en las actividades que hicimos dentro de la iglesia. Él no va a preguntar solo una cosa, nos va a preguntar: ¿me amaste? ¿Me amaste en el prójimo? ¿No? Muchas veces también nos conseguimos a nuestros hermanos que piden dinero en las afueras de los templos, de las iglesias, y vamos a misa, y entramos a misa, y salimos de misa, y no somos capaces a veces de dirigir una mirada cándida, ¿no?, al hermano, y decirle por lo menos: buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Ellos a veces, cuando se hacen estas ollas solidarias, se les pregunta, a veces ellos dicen: a veces no tanto me molesta que la gente no me dé, porque a veces uno entiende que las personas no tengan ni dinero, ni comida que darme, ni mucho menos plata. Lo que me entristece y me molesta es que me discriminen, que la indiferencia. A veces hacemos mucho daño con la indiferencia porque tratamos al prójimo, al próximo. Y el Señor nos pide que nosotros veamos también de su salud. Había recuerdo en estos momentos el testimonio de un cirujano, el doctor Jairo Caracas, que él, se convirtió y en un momento de oración, después que trabajó en su clínica privada, en el hospital, él, retirándose del consultorio, dice, eso es oración, acción de gracias por el día de trabajo y todo esto. Entonces le dice al Espíritu Santo: Espíritu Santo, un poco así con soberbia, como tenemos un poquito nosotros también. Dice: Espíritu Santo, revélame si en algún momento hay algo, que yo tenga que perdonarle a alguien, algo que tenga que perdonar o pedirle perdón a alguien. Yo creo que no, yo se lo confesé, ya tengo un tiempo ya en los caminares del Señor. Perfecto. Amén. Y cerró su consultorio y salió. Cuando llamó el ascensor, llegó el ascensor, abrió las puertas y el Señor le presentó a una enfermera. A una enfermera con quien él había tenido sus palabras y seguramente lo había tratado con poca caridad, no la había regañado fuertemente en una cirugía, en un momento de depresión, etc. Entonces, el Señor le presentó a esa señora y él, ya Dios le estaba hablando, ¿no? Tuvo que hablar con la señora, reconciliarse con ella. No había terminado de llegar a su casa porque bajó el estacionamiento, y él lo cuenta en su testimonio personal. Iba a buscar su vehículo y entonces
cruzó a buscar el carro y de frente se consiguió otro empleado de la clínica con quien también había tenido sus dimes y diretes. Entonces él dice, mira, ese mes el Señor me presentó 28 personas, nada más, 28 personas que él tenía algo pendiente con esa persona, pues alguna diferencia había tenido en algún momento y él no había sido capaz de porque era el médico, ¿no? El cirujano, seguramente, muy activo él, sabía mucho y todo esto, de reconocer que, bueno, que se había equivocado y pedir perdón, ¿no? Eso nos pasa mucho a nosotros también en nuestra vida personal, ¿no? Nosotros tenemos que pedir al Señor que Él nos conceda esa gracia. Por eso es muy importante aprender por ejemplo, de las oraciones de liberación. Y cuentan algunos exorcistas que están en el rito y están haciendo la oración y de pronto la liberación no se logra totalmente. Y bueno, ahora el Espíritu Santo revela que esa persona tiene algo un tema de perdón, algo que perdonar a algún ser querido y por eso es que no se logra. ¿Ves? El Señor permite esa posesión, permite ese tema de liberación de espíritu inmundo para que la persona renuncie a un pecado, ¿no? Puede ser de impureza sexual, por ejemplo, o de avaricia, o un tema de perdón, perdonar a alguien. Entonces es muy importante eso, por eso en los ministerios de liberación nosotros tenemos que hacer lo que se llama la anamnesis, o sea, la entrevista personal con la persona, conocer un poquito su historia de vida, para, bueno, con la ayuda siempre del Espíritu Santo, bueno, saber más o menos cómo encauzar la oración. También recuerdo un testimonio de una señora que odiaba a su mamá. Tenía 20 años, desde que su mamá se murió, ella la odiaba. Y se inscribió en un grupo de cursos bíblicos y tal, y se fue a hablar con el profesor. Y el profesor, usted dijo que íbamos a tener unos exámenes, pero miren, mis manos no puedo sostener un lápiz, un bolígrafo, porque tenía los dedos totalmente torcidos por una artrosis, como consecuencia del odio que ella tenía por su mamá. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, bueno, intentaron llevarlo pues inmediatamente al Santísimo Sacramento del altar, ¿verdad? Donde está nuestro Señor vivo y presente. Nuestro Señor Jesucristo está vivo y sigue sanando hoy como ayer. Entonces intentaron llevar a la señora para que hiciera una oración ante el Santísimo Sacramento que se le iba dictando para que ella fuese repitiendo, pero justo en el momento en que se decía la oración, yo perdono a mi mamá, ella decía, no, perdono. Y le costaba mucho, parece que el diablo le retorcía la lengua y ella no podía decirlo. Hasta que, bueno, orando mucho a la Santísima Virgen María, y a la intercesión de los santos allí en la capilla, se logró que la señora dijera, yo perdono a mi mamá. Y en ese momento recibió una gracia muy grande, mis hermanos, de dolor por su pecado y de lágrimas, y lloró mucho. Y entonces la señora se liberó. Pasaron 2 días y la señora volvió al grupo. Pero para gloria al Señor, mis hermanos, la señora volvió con sus manos, todos los dedos de sus manos totalmente enderezados, sanados. El Señor la había sanado a través de esa oración de perdón y de liberación que ella experimentó con el Santísimo Sacramento. Gloria a Dios. ¿Cómo es la frase, esposa, que dice el Padre Vicente? Bien, hermano, esa frase que el Padre Vicente, el aplauso es para Dios, que el Padre Vicente mucho usa, el perdón es sanación. La falta de perdón impide la sanación. Hermanos, si estamos en un proceso de liberación y no perdonamos, es inútil. El paso lo tenemos que dar nosotros. Yo pienso que un 50% lo pone el sacerdote o la persona que va a hacer la oración, y el otro lo tenemos que poner nosotros, hermanos, porque somos nosotros los que venimos con todas esas cargas, y el Señor nos los muestra, como lo hizo con el Padre cancelado, con el Padre. Sí, es muy importante recordar eso, que nosotros en todo momento el perdón es muy importante. Y bueno, el Señor en su infinita misericordia nos ha querido dejar el sacramento de la confesión, donde se oran las mayores liberaciones, los mayores exorcismos, los tenemos nosotros por gracia del Señor, sin ningún tipo de merecimiento de nuestra parte, a través del sacramento de la confesión, porque el Señor lo dice en su palabra. Les he dado todo poder, toda autoridad para, en mi nombre, perdonar los pecados. Entonces es la figura del sacerdote. Entonces nosotros es importante acudir a los sacerdotes. Muchas veces, sobre todo nosotros los hombres, los caballeros, solemos decir, no, yo no me confieso con cura, porque es un hombre igual que yo, es un pecador igual que yo. Entonces yo a veces le hago la analogía a esta persona, a estos hermanos, digo, mira,
De la misma forma como un juez que en su vida privada, personal, puede ser, bueno, la peor persona que usted se puede imaginar, pero que en el momento de administrar su profesión, ¿verdad? A nombre, por ejemplo, del Estado venezolano, y de dictar sentencia inocente o culpable, esa sentencia vale, porque él está administrando a nombre del Estado venezolano, no a nombre a título personal. De la misma manera, y un nivel superior está administrando en ese momento el sacerdote. Los sacerdotes, en un 95% o más, son sacerdotes muy santos, y por eso es que nosotros los católicos estamos llamados a orar todos los días mucho, no solo centrados en mí, en mi necesidad, en mi barriga, mi familia, mi esposa, mi mamá, mis hijos, sino también orar por los sacerdotes, por su santificación. Entonces, el sacerdote a un nivel superior está ministrando a nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el perdón nos lo obtiene el del Señor. Es el Señor que en su infinita misericordia nos concede su perdón cuando hemos hecho un debido examen de conciencia, y cuando venimos con verdadero arrepentimiento, pidiéndole a Él que nos conceda la gracia de confesarnos, y confesarnos bien, sintiendo arrepentimiento por haberle fallado a Él, ¿verdad? Por no, como decía la frase anteriormente, quien vive en mí y yo en él dará fruto en abundancia, ¿no? Que vivir en Dios es obedecerle, hermanos, simplemente obedecerle al Señor, pedirle la gracia para nosotros obedecer su evangelio, su doctrina y su enseñanza, porque la palabra de Jesucristo es la misma, ayer, hoy y siempre, es inmutable y no cambia, no cambiará nunca tampoco. Entonces, a través del sacramento de la confesión, nosotros obtenemos ese perdón del Señor, esa sanación también que estamos necesitando, nos la regala el Señor. Son muchos los testimonios cuando el sacerdote lo absuelve a la palabra final de la absolución, por el ministerio que me confiere en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, yo te absuelvo, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y nosotros levantamos los ojos, pues, para decirle al Padre, amén, o gracias, Padre, buenos días. Vemos muchas veces a Cristo, Jesucristo de la Divina Misericordia, allí sentado en el reclinatorio, dándonos el mismo su perdón. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que no tengamos pena, vergüenza. El sacerdote ha estudiado eso, está capacitado, está entrenado, y ha escuchado peores pecados de los que usted y yo hemos cometido de otros hermanos, ¿verdad? Y eso queda ahí en secreto de confesión. No tenga pena, pues es una trampa del demonio que nos pone vergüenza. No, el Padre dice, este que me conoce, yo estoy allá todos los días, yo voy a ir a decir esto. No, escríbalo. Sí, es recomendable escribirlo, y después llegas allá y lo lees, ¿no? Y no te dejes envolver por el demonio que quiere ponerte vergüenza. Ya todo el cielo nos vio pecando. Jesucristo, los ángeles, ya nos vieron todos los santos, nos han visto pecando. Entonces es inútil que yo en ese momento de la confesión, por el sacerdote, sienta vergüenza de eso. Eso es una trampa del maligno. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Porque es importante que recordemos que estamos para amar. La medida de nuestra fe y de nuestra conversión es ese amor que nosotros sentimos por el prójimo. Nosotros, y eso es a todo nivel, hasta los sacerdotes también. Recuerdo el testimonio del padre Carlos Cancelado, que una vez estaba haciendo una diligencia y pasó por una panadería, y él se compró un dulce muy sabroso que él quería comerse. Por ejemplo, usted diga un milhoja o no sé, que usted le guste, que usted le provoque. Y bueno, justo en el momento cuando ya se iba a sentar a la mesa a comer, tocaron la puerta. Bueno, y él salió, era un mendigo que quería pan. Bueno, el padre Raúl y Veloz fue a su despensa, buscó un pan, como seguramente haría cualquiera de nosotros, un pan quizás completo, lamentable, y se lo entregó. El padre Carlos Cancelado tuvo una revelación, una experiencia mística, donde a él le permitieron ver cómo es el juicio y cómo iba a ser su juicio ante el Señor, su juicio personal cuando él se muriera. Y en ese juicio personal, el Señor le presentó ese día, ese pasaje, ese capítulo allí, en el que vino el mendigo, y él le dio el pan, y él le dice, mi Señor, pero yo le di pan, o sea, yo cumplí. Y él me dice, sí, pero fue una obra de misericordia incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque el Señor nos ha dicho, yo les he dejado un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Estamos aquí, mis hermanos, para amar. Entonces, incompleta porque él debió darle la mitad o todo del dulce que él quería para él, o sea, el bueno, el sabroso, no cualquier pedacito de pan por allí. Y a imitación de la Santísima Virgen María, que cuando supo que su prima Santa Isabel estaba embarazada, aunque ella también está embarazada, fue también Raúl y Veloz, fue
inmediatamente se dispuso a ir a servirle. Nosotros también debemos ponernos siempre en los zapatos de nuestros hermanos. Nosotros, ya lo dice San Juan de la Cruz, nos dice, al final de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. No por la antigüedad, cuántos años tenía yo en el santuario, qué servicio, que era secretario, chofer del Padre Vicente, mano derecha, no. El Señor me va a preguntar, Gregory, ¿me amas? Entonces, y vamos a ser confrontados con las escrituras, con lo que el Señor nos dio. No, que yo no sabía, no, sí sabía, lo que pasa es que no lo quisiste hacer. Por ejemplo, con las obras de misericordia que el Señor nos ha dejado, las tenemos en San Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31 en adelante, son 14. Con su permiso, mis hermanos, se los voy a leer para que nosotros veamos qué es lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos por nuestros hermanos. Por ejemplo, las obras de misericordia corporales. La número 1 dice, dar de comer al hambriento. A veces estamos muy centrados en nosotros mismos por la situación, bueno, en este caso, la situación país que tenemos en Venezuela. Estamos centrados mucho en nosotros mismos y en nuestro círculo íntimo, quizás nuestros hijos, nuestra mamá, el cuñado, quizás el compadre, que es mi compadre. Ahí, pero, y cuando damos, a veces damos, qué sé yo, pues, la bolsita aquella que a lo mejor no me gusta, yo no consumo, pero esa es la que regalo. Y de repente los productos de marca que compro para mi casa son los que no doy, eso lo dejo para casa, dice, para la casa. Entonces es eso, pues dar de comer, pero hacer una obra de misericordia completa, que es dar de comer al hambriento. La segunda es dar de beber al sediento. Es siempre pedirle al Señor que sea Él quien haga estas obras de misericordia a través de nosotros, porque a nosotros nos cuesta, ese amor de nosotros es un amor mezquino, condicionado, interesado, limitado. Entonces si yo doy esa bolsita porque bueno, a mí no me gusta de pronto, pero el Señor, si le pedimos al Señor que sea Él dando de comer al hambriento en mí, va a hacer una obra de misericordia completa, que realmente va a hacer. Y las obras de misericordia que nosotros hacemos, mis hermanos, reparan multitud de pecados. Es mejor reparar aquí que después de morir en el purgatorio, porque en el purgatorio se sufre mucho. Revelaciones dadas por las almas del purgatorio, por ejemplo a María Sigma. Entonces, en el purgatorio se reparan todas nuestras faltas de amor, todo el amor que no fuimos capaces de dar acá a nuestros seres queridos y a nuestro prójimo, pues hay que repararla allá. Recuerdo en este momento el testimonio también de la doctora Sandra Ortiz, una psicóloga, que tuvo una santa mujer, que tuvo también, el Señor le permitió tener una experiencia mística de ver el juicio, su juicio personal, y ella vio en ese momento una luz muy grande, muy hermosa, y tenía el deseo de fundirse, como la gotita de la lluvia en el mar, ¿no? Fundirse con esa inmensidad, y el Señor le dijo, para, estás manchada. Y recuerden que la Escritura nos dice, mis hermanos, nada manchado puede ver al Señor. Entonces, esas manchitas, ella se dio cuenta, le dio pena, eran, bueno, algunas cositas que ella tenía todavía que confesar, que reparar al Señor en el amor, y bueno, no pudo fundirse con el Señor. Entonces eso es importante, porque esas experiencias de nuestros hermanos sirven para nosotros para aprender y en función de eso que también prepararnos para nuestro encuentro un día con el Señor. Entonces, la tercera obra de misericordia corporal es dar posada al necesitado. La cuarta, vestir al desnudo. Muchas veces se piden donaciones en las parroquias, aquí mismo, y a veces damos lo que no nos sirve, lo que está roto, lo que realmente no le serviría a nadie, que yo no me pondría, y eso es lo que yo regalo. Y resulta que estoy faltando al mandamiento, ¿no? Amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, entregar eso, donar eso, es mejor no hacerlo, mis hermanos, es mejor no hacerlo, porque nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos realmente, a fin de cuentas. Porque bueno, aquí se selecciona, ¿para qué lo seleccionan? Y bueno, lo desechan, pero simplemente lo desechan. Entonces no creo que a veces nos creemos muy santos de que no, sí, yo dono a la parroquia, yo llevo ropa, y sí, pero ¿qué calidad de ropa estás llevando? ¿Qué calidad de comida estás donando? ¿Verdad? Eso es para que nos interpelemos nosotros en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, porque todos nos creemos buenos, todos creemos que
que no necesitamos del perdón de Dios, que no necesitamos de la confesión, que no necesitamos ir al Santísimo, que no necesitamos nada, pues que lo sabemos todo, ¿no? Entonces es muy importante hacer esa oración de la letanía de la humildad, pedir al Señor que nos regale esa gracia de que todo lo que hagamos sea el Señor quien lo haga a través de nosotros, para que cualquier evangelización, cualquier predicación, cualquier enseñanza, cualquier catequesis que demos, cualquier servicio que prestemos en la iglesia, realmente sea edificante para nuestros hermanos, que sea el Señor a través de nosotros quien realice nuestro servicio. 6. Socorrer a los presos, visitar a los presos, enterrar a los muertos, enterrar a nuestros difuntos, ¿verdad? Una obra de misericordia corporal. Las obras de misericordia espirituales, la primera sería enseñar al que no sabe. 2. Dar buen consejo al que lo necesita. 3. Corregir al que comete error. Pero ¿cómo debemos hacer estas correcciones, hermanos? Con caridad, con amor, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos ofendemos cuando alguien nos hace una corrección fraterna, nos llama la atención, y por eso también hay que darle gracias a Dios, porque a lo mejor el hermano lo hizo sin caridad, nos cayó mal lo que nos dijo, pero a lo mejor nos dijo la verdad. Entonces, bueno, hacemos un acto de humildad, vamos al Santísimo Sacramento para que el Señor nos muestre, ¿verdad?, nuestro error y nos dé las gracias necesarias para mejorar. Perdonar las injurias. Bueno, cuando hablan mal de nosotros, cuando hay un chisme contra de nosotros, pero obviamente eso cae muy mal, pero a eso hay que perdonar. Nosotros debemos perdonar todo en todos, todo en todos. Hay un pasaje del Evangelio que dice que el amor todo lo perdona, todo lo espera, todo lo comprende, todo lo entiende, y en esa línea debemos estar nosotros, ¿no? Pedir al Señor que nos conceda esa gracia. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, los defectos de carácter de los demás. Eso es muy importante. Hay veces, recuerdo una vez que yo estaba queriendo buscar al Señor y diciendo, mi proceso de conversión, que todavía está, no, ninguno de nosotros, es bueno recordar que ninguno de nosotros está totalmente convertido, estamos en el proceso. A veces a uno le dice, hermano, yo me convertí. No, usted no se convirtió. Bueno, no sé qué se convirtió, una lámpara, una silla, será. Estamos en un proceso todos, y ese proceso termina 5 minutos después de nuestra muerte. O sea, eso es un proceso largo. San Francisco de Asís muriendo, llegaron unas monjas a verlo en el lecho de muerte, se le tiraron encima llorando, y él que estaba agonizando dice, no, quítense de encima que yo todavía no me muero. O sea, para no pecar. Entonces, eso es un proceso 5 minutos después de la muerte. Entonces, es importante soportar la impaciencia, las malas respuestas, a veces hasta la soberbia de nuestros hermanos, porque bueno, el Señor los pone ahí para que precisamente nosotros le saquemos provecho espiritual a eso que nos está pasando con ese hermano. Bueno, les iba a contar que yo tuve una experiencia así con una señora, una secretaria de esas, a veces esas obispas, ¿no?, que hay en las parroquias, que a veces mandan más que los sacerdotes. Yo fui a mandar una misa por los difuntos. Y cuando llegué, mi hermano, no, espérate, un momentito, que estamos acomodando aquí la oficina, que no se trata, me echó una regañada a la señora que yo quedé impactado, ¿no? Y decía, oye, si el Señor no me sostuviera, yo no hubiera vuelto más nunca a mandarse una misa a ningún lado, porque como me trató esa señora, me trató duro, ¿no? Entonces, a eso hay que sacarle provecho espiritual, no ofenderse. Ay, no puedo bravo, no. Hay que, Señor, yo te lo ofrezco, unido a tu pasión y a los dolores de la Santísima Virgen María, por la conversión mía, que más lo necesito, y de esta hermana que me trató mal, Señor, porque tú sabes lo que ella necesita, es tu hija, también tu sangre se derramó por ella. Entonces, así le sacamos provecho espiritual a todas las experiencias negativas, amargas, dulces que vamos teniendo en este camino de conversión en el que estamos. Entonces, es muy importante que no nos creamos autosuficientes y que ya lo sabemos todo, y que porque vengo a misa todos los días, pues ya soy santo y ya voy directo al cielo, porque
si contrastáramos como lo hace el Señor que mira las conciencias, como decía Mireille, que escudriña los corazones, y llegamos a ese juicio personal con el Señor, es bastante probable que nos quedemos cortos, ¿no? Con todo lo que nosotros creímos que hicimos en la iglesia, el servicio que prestamos, porque lo hicimos sin amor. Y sin amor, nada soy, ¿verdad? Dice la escritura. Sin amor, nada soy. Puedo tener carisma de liberación, de exaltación, de predicación, de lo que sea, cualquier carisma, pero sin amor, nada soy. Entonces es muy importante tener eso presente. Y el séptimo es rogar a Dios por vivos y difuntos. Es muy importante, una misericordia muy grande, nosotros poder orar por las almas del purgatorio, y las oraciones por las almas del purgatorio reparan infinidad de nuestros pecados. Entonces, bueno, mis hermanos, que el Señor en todo momento nos conceda esa gracia de nosotros sentirnos necesitados de Él, de su amor, de su misericordia, de su ayuda, y entregarle nuestra voluntad, para que sea Él en todo momento quien obre en nosotros y hacia nosotros, hermanos. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Quién dice amén? Fíjense, mis hermanos, ya mi esposo me quitó todo el tiempo que me correspondía, pero bueno, él no iba a hablar. No, yo no voy a hablar. Yo voy a hablar dos cositas, recuerden. Se llevó todo el tiempo, pero no importa. El Señor no se deja ganar en generosidad. Fíjense, para ya ir cerrando, porque es importante que llevas todo el tiempo. Bueno, en la confesión, ¿verdad? A mí, es primera vez que yo predico acá a mis hermanos. Los pocos que me conocen saben así. Y bueno, por un compromiso con mi esposa, pues, gloria al Señor, ¿verdad? El Señor me tiene aquí. Pero, y bueno, la gloria sea del Señor. Ok, fíjense, voy a compartir un testimonio que eso no pasa en nuestra comunidad, sino pasa en otras comunidades. Un poco para englobar lo que se ha dicho hasta ahora y que nos puede estar pasando a nosotros en nuestra vida. Una señora descubrió que su esposo estaba cometiendo adulterio. Y bueno, esta señora sufría mucho por ese pecado que tenía su esposo. Pero en medio de ese sufrimiento, esta señora buscó de Dios. Y en esa búsqueda de Dios, ella oraba y clamaba a Dios, o sea, reclamaba a su esposo para que tuviera misericordia. Ella sufrió mucho porque quizás los que han pasado por esta situación saben que se sufre, ¿verdad? Se sufre por cuando tu esposo te engaña. Ella sufría mucho y oraba también. Y también Jesús había puesto en su corazón que ella también tenía parte de responsabilidad en que su esposo lo hubiese engañado. O usted es el testimonio. Y el Señor le hizo ver que, o sea, su esposo se había ido, le había engañado, porque ella tenía la culpa, hermanos. ¿Pero por qué tenía la culpa? Porque ella había caído en una rutina, había caído en que ya el matrimonio lo veía como algo, ay, bueno, sí, estamos casados, pero quizás no oraban juntos, no había ningún tipo de crecimiento en ese matrimonio, ni a nivel conyugal ni familiar. Y bueno, ella se dio cuenta de que ella tenía esa culpa, pues, y tenía que buscar la manera de salvar su familia, pues su hogar. Y ella busca a su esposo y le dice: esposo, te pido perdón. Te pido perdón porque yo también me he equivocado y también soy responsable de alguna manera de esto que está pasando, de esta situación. ¿Qué pasó, mis hermanos? El esposo se quedó así como loco. Dijo, ¿qué le pasa a esto? O sea, yo me estoy yendo con otra y ella me está pidiendo perdón, porque así pasa. Esto ayudó a que él dejara a esa otra mujer y volviera a su hogar. Porque a veces somos nosotras, las mujeres, que debemos de dar ese paso y reconocer, ojo, no digo en la totalidad, porque los hombres no están libres de esa culpa, ellos también son culpables, pero nosotras las mujeres también a veces contribuimos. Y
y contribuimos por esa rutina, por esa monotonía, o sea, por ese dejar que todo pase y por no comunicarnos. Entonces, bueno, eso permitió que Jesús, ¿verdad?, estuviera en ese matrimonio. Fue un acto de amor y de perdón. Y su marido volvió a la casa. ¿Y qué logramos allí? Que esa familia se salvara. ¿Por qué? Porque, como decía Gregory, el demonio quiere dividir a la familia. Por eso los matrimonios que estén aquí, que estén casados por la iglesia, bien constituidos, oren, hermanos, porque al final el demonio va a querer, por peleas, por discusiones, va a querer dividir a estas familias. Entonces, este testimonio que nos sirva a nosotros para quizás reconocer muchas veces que la culpa no es de uno solo, la culpa es de los dos. Entonces, mis queridos hermanos, ya para cerrar, los voy a invitar a orar. Este es un momento de oración, pero también de pedir perdón. Es un momento muy hermoso porque el Señor quiere que nosotros abramos ese corazón, porque no es casualidad de que este tiempo de Adviento que comienza hoy, el Señor quiere preparar tu corazón, pero también quiere que tú saques todo eso que no puede habitar en ti, todo ese odio, todo ese rencor, para que Él pueda nacer en tu corazón. Entonces fíjense, mis hermanos, vamos a dejar todo lo que tengamos a los lados, la cartera, bueno, con mucho cuidado. Vamos a colocar nuestras manos sobre nuestras piernas, en señal de recibir lo que el Señor nos quiere regalar el día a cada uno de nosotros. Y vamos a mirar con nuestros ojos del corazón. Vamos a mirar, vamos a cerrar nuestros ojos porque no podemos permitir que nadie nos interrumpa. Vamos a cerrar los ojos para entrar en este momento de oración que es importante. Y con esos ojos cerrados, vamos a mirar a Jesús en la cruz. Y cada uno en su corazón va a ir haciendo esta oración que yo la voy a hacer y ustedes la van a ir repitiendo dentro de sus corazones para evitar distracción. Vamos a visualizar a ese Jesús en la cruz y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros esa persona a quien yo debo perdonar. Que el Señor Jesús en esa cruz en la cual Él murió por nosotros nos muestre a esa persona a la cual debemos perdonar. Vamos a agarrar la mano de Jesús y la mano de esa persona que quizás nos ofendió y vamos a perdonar. Di su nombre, hermano, es importante en tu corazón. Y cualesquiera que hayan sido esas faltas que cometieron contra ti, pídeles perdón, hermanos. Y en el nombre de Jesús pedimos que su sangre nos lave de todo odio, de todo rencor que todavía hay en nosotros, de todo insulto, de toda calumnia, de toda mala palabra, de toda murmuración, chisme, engaño, maledicencia. Vamos a pedir perdón, hermanos, de todo egoísmo, de todo desaire. Y vamos a ir aproximándonos a esa persona que nos han hecho daño. Y vamos a orar por ellos, diciendo su nombre, diciéndole en nuestro corazón: yo te perdono. Te pido perdón y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
y del Espíritu Santo. Amén. Te pido que repitas conmigo para que no se quede ninguno de los miembros de tu familia olvidados, sea como esposo, esposa, hijos, padres, amigos, y para que quedemos definitivamente libres, para que quedemos salvados y liberados en el nombre de Jesús. Y por el poder de su sangre preciosa, te pedimos perdón. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Te bendigo por esa persona que me hirió. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. A ti todo el honor y la gloria. Tú eres nuestro Creador. Te damos gracias, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque cada día nos renuevas con tu amor. Hoy en tu presencia queremos entregarnos y abandonarnos en tus manos. Queremos rendirnos incondicionalmente. Queremos rendir todo eso que nos perturba, que nos agobia. Somos tus hijos en Jesucristo nuestro Señor. Tú nos amas tanto que nos reconcilias por el precio de tu sangre. Gracias, Padre, por esta sangre. Gracias porque nos enviaste a Jesús como nuestro Salvador. Alabado seas porque aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz y perdonaste nuestros pecados. Pedimos que tengamos paz y que tu sangre derramada por nosotros nos limpie, nos lave y nos purifique. Señor Jesús, hoy por la fe nos colocamos a tus pies. Visualicemos a Jesús en el Calvario, en aquel momento exacto en el que Él oraba por nosotros pecadores, y decías: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Oh Señor Jesús, sabemos, Señor, cuánto hemos pecado, cuánto pecado instalado en nuestro corazón, cuánto odio, cuánto rencor, amargura, resentimiento, dolor. Incluyo en aquellas personas que hemos amado más. Y tú, Señor, aún así nos das tu perdón. Hoy queremos recibir ese perdón y por eso, arrepentidos, pedimos que tu sangre generosa venga sobre nosotros y sobre cada uno de los miembros de nuestra familia, que quizás no están aquí el día de hoy, pero que tenemos que perdonar. Sobre esas personas que no pudieron venir aquí el día de hoy, en este momento nos abrimos a esa acción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú que eres esa luz y ese amor divino del Padre y vida eterna. Ven, Espíritu Santo, y revélanos todas las raíces de muerte instaladas en nosotros por causa del pecado. Danos esta conciencia de pecado, esa convicción profunda de arrepentimiento, para que ahora mismo podamos aproximarnos del Señor Jesucristo y recibir su perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón por todas esas faltas. Perdón porque tú nos sigues llamando cada día más. Y tu perdón viene a nuestro corazón. Tu amor nos está renovando. Bendito sea, Señor, por este momento de gloria en el cual tú nos reconcilias con el Padre
preciosa. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces y por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos, te bendecimos y te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Nosotros nos rendimos a ti, Dios Todopoderoso, Santo y Fiel, que nos concedes esta gracia de la reconciliación. Es el poderoso nombre que está por encima de todos los nombres, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén, amén, amén. Vamos a escuchar un canto para que el Señor siga sanando esos corazones. Muchas veces no hemos recibido amor, pero Dios quiere regalar su amor, quiere dar su amor gratis y incondicional. Vayamos a sus pies, vayamos a ese llamado que nos da. Llévate toda enfermedad, llévate cualquier enfermedad, por incurables, cualquier enfermedad, Señor, que no venga de ti, la llevamos a los pies de tu santa cruz. Llévate cualquier problema, angustia, miedo, perturbación, llévate, Señor, llévate.
Santa Misa.